You don't speak Spanish or no hablas inglés? No problem. We have included subtitles for English, Spanish, Portuguese and French. 3 días después de haber pasado el tsunami, estamos viajando en avión a Sri Lanka. Yo fui a Sri Lanka y me quedé ahí 9 meses. Estábamos trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 6, 7, con muy poca comida porque no teníamos tiempo, eran muchos pacientes, muchos problemas. Han venido unos señores y señoras mayores y nos han informado que ellos querían robar niños. Cualquier niño guapo nos los traían en el hospital y nos decían: no dejéis a este niño que salga del hospital. Introvertido o extrovertido? Extrovertido. Sexo o chocolate? Chocolate. Gatos o perros? Gato. Ciudad grande o pueblo? Pueblo. Amigos con beneficios o una relación estable? Relación estable. Hawái o Alaska? Alaska. Backpacking o hotel? Hotel. Vivir para siempre o ser capaz de teletransportarte? No vivir para siempre. A ver, tengo 45 años, soy de origen griego, pero vivo aquí en Barcelona hace 15 años. Soy médico, soy especialista en medicina interna y medicina de deporte. Vivo y trabajo aquí en Barcelona, en un hospital público. Como intereses creo que estoy haciendo mucho deporte. Me gusta mucho la cultura y el arte. También me gusta mucho viajar. Como filosofía de vida, intentar vivir las cosas que podamos con sinceridad, sin dejar el tiempo que pase, porque el tiempo se acaba y nunca sabemos cuándo se acaba. Era médico en mi isla, yo soy de Creta, entonces cuando pasó el tsunami, el Ministerio de Exteriores griego solicitó médicos inmediatamente, o sea, 2 días después del tsunami, para ir a ayudar como por la parte griega. Entonces, dado mi nombre, 3 días después de haber pasado el tsunami, estamos viajando en avión a Sri Lanka. Yo fui a Sri Lanka y me quedé ahí 9 meses. Los primeros meses estaba con la misión griega y después me incorporé al grupo de Médecins du Monde, Médicos del Mundo. La verdad es que esto ha sido una experiencia, quizás la mejor experiencia de mi vida, porque primero de todo te realizas mucho como médico. Nosotros hemos estudiado para ayudar y ahí es la esencia de ayuda. Estábamos trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 6, 7, con muy poca comida porque no teníamos tiempo, eran muchos pacientes, muchos problemas. Por otro lado, nadie se quejaba, los pacientes y la gente eran muy agradecidas, pero era una experiencia muy intensa porque veías muchos problemas, muchas infecciones. También ha sido todo muy fuerte porque, por ejemplo, un país ha enviado como ayuda al tsunami zapatos, un avión lleno de zapatos, cuando en Sri Lanka la gente no lleva zapatos. Esto es una hipocresía, es una ayuda que no sirve para nada. No sé si me explico. Por otro lado, la parte alrededor, la parte social era muy intensa. Por ejemplo, hemos visto un matrimonio, unos europeos que tenían un barco, han aparcado el barco al lado de una zona de Sri Lanka y han dado su barco para que lo transformaríamos a un hospital. Y ellos no tenían ninguna necesidad, eran gente muy rica, no tenían ninguna necesidad de estar ahí, y porque ellos después sacaban muertos de la playa, del mar. Esto creo que a mí me impactó mucho que tú no puedes juzgar a alguien, puedes ver un rico que ayuda un montón, por otro lado puedes ver un gobierno que envíe zapatos cuando no toca. Por otro lado, una cosa que quizás me ha impactado mucho y claro, para mí era la primera catástrofe que he visto en mi vida y la primera situación de estrés extremo. Claro, en tsunami muchos niños se quedaron huérfanos. Entonces hemos visto situaciones que muy cerca de donde nosotros trabajábamos han venido unos señores y señoras mayores y nos han informado que ellos querían robar niños. Entonces cualquier niño guapo nos los traían en el hospital y nos decían: no dejéis a este niño que salga del hospital, porque había gente con el consentimiento del gobierno que robaban niños huérfanos. Esto yo no sabía que existía, no sé por qué lo robaban, otros decían que eran por órganos, otros decían que eran por
No lo sé, yo no lo sé, pero sí que es verdad que fuera de donde trabajábamos nosotros, había gente en los hoteles, se alojaba gente que hacía como vacaciones y miraba todo el rato la gente que estaban pasando por el hospital y por las ciudades destruidas. Hombre, cuando pasa un tsunami, tú no te vas de vacaciones al tsunami. Entonces estos hombres y mujeres estaban ahí con bañador de playa en un sitio que es una catástrofe. No sé, esto quizás era lo que te hace pensar que en la vida hay cosas que yo nunca en mi vida lo podía haber imaginado que pasan estas cosas, pero sí que pasan. Esta experiencia ha sido la más extraordinaria porque me ha cambiado mucho primero como persona. He visto la vida real, lo que hemos dicho antes, con lo bueno y lo malo, pero por otro lado, la verdad es que en la situación del tsunami, yo ahí me he quedado 9 meses, he conocido gente de todo el mundo, culturas totalmente diferentes y me ha cambiado tanto la vida que cuando regresé a Grecia, después inmediatamente había decidido de cambiar país, de vivir en otro país con otra cultura. No es porque rechazo un país, es porque me gustaría conocer otros estilos y culturas diferentes. Grecia es un país que no se mezcla mucho y ahí en Tsunami tuve la oportunidad de conocer gente de muchos países y sí que es verdad, por último, que cuando tú estás en una situación de mucho estrés, tú estás pensando, es la primera vez que la vida te está diciendo que no es para siempre, entonces la tienes que aprovechar. Entonces esto te hace pensar y reevaluar la vida que tienes tú, la actual. Os tengo que decir que después del tsunami, muchos compañeros que trabajamos juntos o se han separado o han cambiado trabajo o han estado mejor con la pareja, porque tú estás pensando, estos son como traumas, son situaciones súper extremas, pues tú vienes muy cerca con la muerte. Claro, no sé si os podéis imaginar que desde el mar sacaban muertos, nosotros veíamos cuerpos sacando cuerpos. Todo esto te impacta mucho y sobre todo para nosotros que somos europeos, que no estamos acostumbrados de ver en la calle muertos y esto te hace reevaluar mucho la vida, muchísimo. Tú no sabes si va a venir otro tsunami y por otro sí, miedo, sobre todo los primeros días, muchísimo, porque has visto los hospitales que eran muy malos, no tenían no tenían recursos para si pasa algo grave y también, por último, tenías mucho miedo de las infecciones, porque después del tsunami han salido muchas infecciones y no tenían tanto antibiótico. Después llegó ayuda en muchos países que había muchos medicamentos y antibióticos, pero al inicio no. Entonces sí, miedo sí. Lo que pasa es que esto ha sido tan extraordinario y tan fuerte, los primeros días no podías dormir por la noche, pero después el cansancio de todo el día, trabajando tanto, el cuerpo estaba tan cansado que al final dormías. Después de la primera semana empezamos a dormir. Los primeros días sí que todos teníamos pesadillas. Los primeros días sobre todo era bastante impactante porque después del viaje estábamos muy cansados. Al inicio empiezas a trabajar, trabajábamos desde las 9, pero hacía tanto calor, despierta a partir de las 6 de la mañana estabas despierto. Yo salía a correr, aunque no me sentía muy bien porque la humedad te hace sentirte muy débil. Y después cuando acabábamos, claro, para mí y para todos era un país, un mundo muy diferente. Y salíamos a caminar y a ir a los pueblos. Claro, es que por todos los lados estaban elefantes, monos, árboles, todo era totalmente diferente. La gente sin zapatos, con sus ropas tradicional. Bueno, las primeras semanas eran conocer a este país, era todo muy impactante. Trabajabas intensamente y después querías ver todo donde estabas con la misma intensidad. Y sobre todo las primeras semanas, las noches eran malas porque nadie podía dormir. Después, poco a poco, han venido muchas delegaciones, muchas misiones de varios países. Ya era más trabajo médico que otra cosa. La última semana era muy extraña porque ya había tomado la decisión no quedarme en Grecia. Entonces quería un poco planificar la parte económica, la parte todo, y en qué país iría, cómo lo haría, La última semana era la semana de planificación. Lo decían muchos compañeros también, como yo. Cuando tú has vivido algo así, esto te ha cambiado la vida. Eres una persona diferente. Entonces tú no sabes cuando vas atrás a tu país qué vas a encontrar, porque tú eres diferente, pero eres una persona diferente. Entonces puede ser que veas a tu país
con diferentes ojos, que quizás esto que vas a ver no te gustaría para nada. Tú has cambiado, entonces no sabes con qué ojos vas a ver a tu país de nuevo. Eso era un miedo que nos pasó a todos. No miedo, era la incertidumbre de qué vamos a encontrar ahora regresando. Bueno, mi última pregunta, ¿qué piensas que tienen todos los seres humanos en común? Pues todos los seres humanos tenemos muchas cosas en común. Tenemos una vida, todos vamos a morir y por otro lado creo que todos tenemos una parte buena y una parte oscura. Tenemos absolutamente todos los humanos tenemos posibilidades y cosas que pueden aportar al mundo. Tú puedes ser una persona de limpieza, si limpias bien, creo que aportas algo en el mundo. Todos, cada uno, absolutamente todos, con su forma pueden aportar cosas positivas. También yo creo que los humanos tenemos muchísima más capacidad de lo que pensamos. Thank you so much for watching this video and for your support. It really means a lot to me. Thank you so much.